Muy buenos días. Bueno, ya tardes. ¿Cómo están? A ver si encuentro en la pantalla. Acá está. Oye, vamos comenzando. Vamos a empezar con una pregunta bastante fácil y es, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bien. Muy bien. Bien. Bien, profe. Ahora, pregunta para todos ustedes. ¿Qué recuerdan de la última clase que tuvimos? Pues habló sobre lo de la teoría de la personalidad y sus diferencias, algo así. ¿Sí? ¿Qué más? Sobre qué compone la personalidad. Ajá. También habló de la teoría de la personalidad y teoría de la diferenciación, algo así. ¿Y qué cosa? La difere- dijo de la teoría, porque una compañera mencionó un concepto y habló de la teoría de la personalidad y la teoría de la diferenciación, algo así. Diferencial. Diferencial. Ok. Dentro de lo que vimos la clase pasada, ¿tienen alguna duda? Ninguna. No. Seguros. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la principal diferencia entre psicología de la personalidad y psicología diferencial? ¿Qué me responden? Que la teoría de la personalidad es una hipótesis de los autores en el cual va a describir mediante rasgos de la personalidad al individuo. ¿Me escucha? Sí. Y la teoría de diferenciación es por factores, algo así dijo. Ok. Diferentes factores. Donde los puede, tengo entendido que donde los puede es cualitativamente, ¿no? Donde se puede medir por medio de edades, culturas, características y ese tipo de cosas, comentó. Ok. Me parece. ¿Cuál considerarían que son las dos palabras que pueden definir a estas dos ramas? Hay dos palabritas que lo pueden resumir todo. Tres, de hecho. ¿Ninguno? Son palabras que suenan rimbombantes, bien bonitas, bien científicas, pero que son más sencillas en concepto de lo que pueden imaginar. Unas son cualitativas y otras cuantitativas. Por ahí va, mas no es eso. Okay. ¿Alguien más que quiera intentar responderlo? Son dos conceptos que debieron haber visto en primer cuatrimestre en la materia de fundamentos de la personalidad. Dos palabritas. Bueno, tal vez si nos quedaron. Sí. ¿Ok? Bueno, la respuesta es metodologías nomotéticas e ideográficas. ¿Quién me puede explicar qué es
nomotético y qué es ideográfico? ¿Qué es ideográfico? No se vale revisar Google ni apuntes del año pasado, del año pasado técnicamente. No vimos todo esto el año pasado, profesor. No. Ok. Bueno, esto es muy fácil. ¿Por qué hablo de metodologías? Pues existen diferentes teorías. Al existir diferentes teorías con diferentes enfoques, van a aplicarse diferentes herramientas de medición y de experimentación. Por lo tanto, la metodología va a cambiar. Como les daba el ejemplo de la clase pasada, un enfoque biologista va a tener metodologías orientadas hacia la parte biológica a través de los procedimientos médicos. Una teoría humanista va a tener metodologías de carácter más cualitativo hacia diferencias personales, hacia las necesidades intrínsecas de la persona. Ahora, estas dos palabras, nomotética e ideográfica. Nomotético. Lo nomotético es el estudio de las normas, el estudio estandarizado. Por lo tanto, estudia grandes grupos. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en un enfoque, por ejemplo, en los enfoques conductuales. Para poder definir que una conducta se basa en ciertos mecanismos como el ABC, estamos hablando de que para esto debe existir una metodología de experimentación y replicación para poder obtener resultados iguales o por lo menos excesivamente parecidos entre sí, lo cual va a generar un enfoque nomotético, pues se está estudiando con muchas personas a la vez. Un enfoque ideográfico es el enfoque que se caracteriza por, y aquí voy a redundar, por enfocarse en lo individual, en el individuo, que es lo que lo diferencia de los demás. Por lo tanto, nomotético, lo que es igual para todos, e ideográfico, lo que es definido para cada individuo. ¿Ahora sí? Sí, creo. Ok, a ver, entonces, a ver, alguien que me dé un ejemplo de una corriente nomotética. La humanista es como, no sé. Ok. Desarrolla por qué el humanista. Vas bien, pero Ay, profe. Pues es que estudia o sea, fue lo que dijo que el nomotético e ideográfico estudia las formas, entonces lo humanista pues se enfoca como a, ay, es que no sé cómo decirlo, profe. Velo de esta forma. ¿Vieron la teoría multifactorial de Eysenck? No. ¿Vieron teoría factorial de Carel? No, es que no vimos mucho realmente en esa materia, no vimos casi nada. Ah, el de Raimundo Captel, sí. ¿De Carel sí lo vieron? Sí. A ver, para quienes se acuerden de Carel, estamos hablando de un enfoque, en sí es una teoría factorial. ¿Por qué es factorial? Porque maneja en total 21 factores. Si no me falla la memoria en este momento, son 16 factores N, 2 factores Q y
2 factores, no estoy mal, 5 factores Q y así nos que, no, espérame. Son 16 factores L, 3 factores Q y, si no mal recuerdo, eran 3 factores S. Este último punto es, lo hay que revisarlo, checarlo bien, pero ahorita estoy trabajando con memoria. Aquí lo importante es por qué se maneja por en diferentes ramas de factores. Y es aquí donde entra el hecho de que la teoría factorial de Karel es bastante elegante y bastante bonita. Y esto lo vamos a ver más adelante y van a entender por qué lo digo. Y es porque maneja una metodología mixta. Es nomotética, pero también es ideográfica. A diferencia de teorías como lo pueden ser por ejemplo, una teoría que se basa de lo ideográfico sería todo lo que es en general la teoría y la corriente psicoanalítica. De hecho, es bastante mala porque realmente nunca responde nada. Es por eso que nunca se utiliza en realidad. En un campo nomotético estamos hablando de campos como... Lo quitas porque de todas maneras la vamos a desmenuzar. Michelle, creo que te escuchamos todos. Ay, perdón. Pero por lo menos desmenúcenlo bien, ¿eh? No vayan a quedar ahí pedazos que parecen fajitas. Es que mi hermana está haciendo la comida, perdón. Pero como les comentaba, por ejemplo, el campo laboral para el cual están estudiando ustedes, la psicología organizacional, es un campo nomotético. ¿Por qué? Es nomotético por el simple principio de que ustedes trabajan en organizaciones. ¿Qué son las organizaciones? Son conjuntos de personas que van hacia un mismo objetivo, aunque tengan diferentes funciones entre sí. Por lo tanto, van a buscar generalidades. Y esa es la palabra clave, las generalidades. Las teorías conductuales se basan de generalidades. Las teorías ideográficas se basan de particularidades. Mientras que en casos como la teoría factorial de Karel y la multifactorial de Eysenck son bastante interesantes, sobre todo de estudiar por lo elegantes que son, pues no se cierran a una o a otra. Al contrario, permiten que entre estas dos características se puedan dar respuestas a los planteamientos que terminan generándose entre sí. Un ejemplo, un perfil de puesto. Vamos a poner un perfil de puesto para un representante de ventas. ¿Cómo debe ser el representante de ventas? No, pues debe saber controlarse ante la presión. Manejo dominio de paquete, lo típico, de paqueterías de Office, Adobe, etc. Habilidades de comunicación. Debe tener capacidad intrínseca hacia la asertividad. Debe tener facilidad de palabra, facilidad de convencimiento. Debe ser una persona bastante extrovertida, etc. Estamos hablando aquí de algo muy particular. Estamos buscando una persona que llene todos esos espacios. Si lo vemos desde un punto de vista nomotético, sí existe esa generalidad, porque estamos buscando algo que tiene la mayoría de las personas.
pero al querer cumplir con ciertas características muy determinantes para un puesto muy determinado y que solamente una persona va a encajar mejor en esa, vaya, en esa cajita, estamos hablando de que vamos a estudiar ahora, a partir de esas reglas nomotéticas, de esas generalidades del puesto, vamos a estudiar las particularidades individuales de los candidatos para ver quién se acopla mejor a esas generalidades. Y es aquí donde entramos en esta parte de nomotético e ideográfico. No sé si les quedó un poquito más claro estos dos conceptos con el ejemplo. Si no, puedo continuar tratando de desarrollarlo. Pues estos dos conceptos, vale la pena recalcar que debieron haberlos vistos, lo debieron haber visto en Fundamentos de la Personalidad, en Teorías Psicológicas y ahora, si no lo vieron, entonces lo vamos a ver ahorita en Teorías de la Personalidad. Pues son las dos partes fundamentales para comprender bien tanto los fundamentos como a las teorías. Y no únicamente a comprenderlas, sino para qué sirven. No sé ustedes, pero veo unas cuantas caras de confusión y de qué carambas estoy hablando, así que yo les pregunto a ustedes. Esta parte de lo nomotético, de lo ideográfico y su importancia, ¿está quedando claro o hace falta explicar más? Yo la verdad no entendí, profe. Ok, ¿es válido? Sería que explicara un poquito más. No se preocupen. Toda la clase. Por favor, profe. Las dos clases, por favor. De hecho, no hay ningún problema, pues estas primeras 2 semanas de clases que vamos a estar haciendo, probablemente 3, va a ser justamente para esto, como una introducción a todas estas partes, a estas generalidades, para poder entender mejor todo lo... Vamos a ponerlo así. Vamos a hacer una buena introducción a todo esto para que después no lloren tanto cuando veamos a las teorías de manera una por una. Porque hay teorías bastante fáciles y unas que están más rebuscadas que la Constitución. Ok. De hecho, cuando veamos las teorías factoriales, van a saber a qué me refiero con bonito, elegante, fácil, pero enredado. Ahora, vamos a ponerlo de esta forma. Ok. ¿Cuáles son? Oye, va a estar bueno este ejemplo. A ver. Supongo que alguno o la mayoría está familiarizado con todo esto de los héroes y villanos del cine, televisión, cómics, etc. Sí. Ok. ¿Cuáles son las características generales de un superhéroe? Fuerza. Ok. Guapo. No necesariamente. Superpoder. Hay unos cuantos ahí que están más feos que insulto de monja. El Capitán América no. Oh, ok. Yo nomás les digo, yo nomás les estoy mencionando. ¿Has visto a la mole? Ok, Lalo. A la cosa del pantano. No han visto en la película cuando la voltean. No, olvídalo. He visto de los guapos, y ahí ya no vi. Pero bueno, concentrémonos. Ok. Características generales de un héroe, de un superhéroe. Ah, puede volar. Siempre ayuda a las personas. Ok. Fuerza. Sí. Ya lo mencionaron. ¿Alguien más? Velocidad. Siempre tiene algún tipo de poder. Ok. ¿Qué dirían qué piensan si les digo que solamente una persona me dio una característica general y todos los demás me dieron características particulares?
Porque usted mencionó, solamente dijo una característica, digamos, de él. No dijo nada de superpoderes, no dijo nada que tiene de poder. Solamente dijo qué lo caracteriza. Exactamente. ¿Qué es lo que caracteriza a un superhéroe? Una persona dio en un clavo y es que Por lo ayuda a las bueno, Fuerza. ajá, por lo bueno que hace. Exacto. Hablar de fuerza, velocidad, poder volar, visión de rayos láser, digo, pónganse creativos. Son características particulares que solamente van a definir a uno o a otro superhéroe. A no ser que sea Superman y lo tengas todo. Ahora estaríamos hablando de características particulares. Esas características particulares serían estudiadas de manera ideográfica. El poder ayudar el querer ayudar a las personas, el ser únicamente un agente reactivo, son las características generales de un superhéroe. El ser un simple antagonista. Y ahorita voy a desarrollar el por qué. Ahora, para continuar, yo les pregunto ahora, ¿cuáles son las características generales de un villano? Malo. Malo. ¿Malo para qué? Siempre busca causar dolor a la gente. Profe, ¿podría ser envidia? Solamente piensa en él. No, hasta ahorita ninguno. Causa males a una sociedad. No. Problemas. Ok, ahí vamos en una. Siempre busca cosas para su propio beneficio. Ok. Ahora. No, sí, dilo. ¿Intenta afectar a una sola ciudad? Ok, no. Bueno, varias. Siempre es enemigo de algún superhéroe. O sea, siempre tiene que tener poderes similares, pero un poco más débiles. ¿No podría ser ese? Tampoco. ¿Por qué les pongo ejemplos de superhéroes y villanos? Porque esto nos pone una perspectiva más clara. Por ejemplo, esto que acabas de decir, que tenga superpoderes similares, que vea, que sea envidioso, que solo ataque una ciudad, son características individuales. Que si nos vamos, por ejemplo, a un Joker, sí es cierto, tiene características similares a las de Batman. No tiene superpoderes, los dos son genios, y tienes razón. También ataca únicamente, es enemigo principal de uno solo, pero ¿qué pasa? En realidad no ataca únicamente una ciudad. A partir de aquí ya nos salimos de la norma. Ya entramos en una característica más específica. ¿Por qué digo que no ataca únicamente a una ciudad? Él es simplemente un agente de caos. Incluso, por poner un ejemplo, todo lo que es el arco en general de Injustice, es porque el Joker se aburrió en Gotham de jugar con Batsy y se fue a jugar con Superman a Metrópolis. ¿Dijeron Injustice? Injustice. Ahora sí se puso interesante. Perdón, profe, que fue por tortillas. Ay, Dios. Y aquí, si se dan cuenta, ya se salió de la norma. Sí, profe. Sí, incluso. Pero entonces sería que ellos son comprometidos y piensan a largo plazo. Alguno de ellos sería una característica. Pues no es que piensen hoy y ya mañana realicen un plan, o sea, llevan estructurado bastante tiempo. Eso sería en el caso de los villanos que son inteligentes. Si pongo un ejemplo ahorita de un villano que sea bobo, estaríamos hablando de... Mi villano favorito. No, él también. Los Minions. Pero, por ejemplo, Solomon Grundy no es más que un zombie con esteroides. Es lo que sería si Hulk se hiciera un zombie.
al estilo Marvel Zombies, pero con un poco más de cerebro. ¿Sí se aventó Marvel Zombies, profe? ¿Mande? Yo ¿Sí digo se aventó Marvel Zombies? que Claro que sí. Es mi profe la favorito, ¿eh? característica que tienen en común todos sería que creen en sí mismos, o sea, en general, tanto villanos como superhéroes. O sea, creen que pueden hacer todo, o sea, derrotar o como es una batalla constante entre ellos. Ok. La confianza en sí mismos es un sí. Sí, es una característica general. Pero ¿cuál es la principal característica? Que son los verdaderos protagonistas de las historias. El villano siempre es el protagonista. Piénsenlo. De no existir un villano, No existe un héroe. un héroe. De no existir el crimen, no hay No existe. necesidad de quien lo combata. Un superhéroe simplemente reacciona a lo que el villano hace. Eso es ser un agente reactivo. Es de ahí donde salen tantas historias, como el Thanoscóptero. Si no existe Thanos, no existe, pues en realidad, un Vengadores. No existen los Vengadores sin un Thanos en el cine. Sin Ay, sí, Thanos no existe todo ese universo cinematográfico, si se dan cuenta. Si no existe ¿qué les gusta? Si no hubiera existido, ¿qué será bueno? Si no existe a ver, es que hay tanto de dónde agarrar que es difícil escoger. Si no hay un movimiento antimutante, no existe un Magneto realmente como villano. Tampoco va a ser necesario que exista los X-Men. Ay, usted es mi profe favorito, ¿eh? Ok. Y esto nos pone la perspectiva de lo que es general en contra de lo que es individual. Vamos a agarrar ahorita el ejemplo de los Hombres X, de los X-Men. ¿Cuántos de ellos tienen el mismo poder? Exactamente el mismo poder, en la misma medida. ¿Puede repetirlo, profe? ¿Cuántos en general, de los mutantes en los X-Men tienen los mismos poderes con sus mismas características y su mismo nivel? Uf. ¿Qué pensar? Bueno, déjeme recordar, profe. Ay, profe, pues es que yo que sepa, cada mutante adquiere unas habilidades, depende cómo era. Exactamente. Cómo era su persona. O cómo nacieron realmente. Ándele. Aunque a veces le toca con sus diferencias. Exactamente, como Frogs. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos estudiar esto con los dos enfoques? Nomotéticamente hablando, tendríamos que tocar el tema de lo biológico, de lo fisiológico, pues el gen mutante simple es transmitido a través del padre. Por lo tanto, esa es una generalidad en todos los mutantes. Y es que todos adquirieron su gen mutante a través del genoma de su padre. Todos nacieron con ese genoma, con ese gen. Características igual, nomotéticas. El periodo en el cual el gen se activa o se manifiesta. Desde el nacimiento hasta la adolescencia. Es el periodo en el que se manifiesta. Esto es una característica general en todos los mutantes. Pero ¿cuál es la característica ideográfica? ¿Cuáles son esas características individuales? La forma en que ese gen se presenta. Si se presenta a ver, por ejemplo, con Raven, ok, se presenta con características físicas y habilidades especiales. Características físicas: pelo rojo, piel azul y escamosa, con ojos de reptil.
Capacidades especiales, cambio de forma. Si nos vamos hacia una característica de, por ejemplo, que puedan compartir dos personajes como lo son Xavier y Emma Frost, los dos son psíquicos, también lo es Jean Grey. Pero Xavier, como psíquico puro, así simplón, es el más fuerte. Killer, Emma Frost, ¿qué es lo que tiene? Una muy buena capacidad de poderes psíquicos, pero también presenta el poder endurecer su piel como el diamante. Y aquí ya difiere del profesor Xavier. Jean Grey tiene un poder mucho más intenso todavía que cualquiera de ellos dos, y al tener un problema, un trastorno, en este caso de la personalidad, hace que su potencial oculto, de hecho, sea muchísimo más fuerte, que es dependiendo el reboot, o el ente Fénix, ¿es ella o simplemente es el candidato perfecto para absorber a la entidad? Y aquí simplemente estamos tomando el ejemplo de 3 que tienen habilidades psíquicas. Si nos vamos a los que son azules, tenemos 2. A Raven o Mystique, como quieran conocerla. Los que vieron la caricatura de los 90, la conocerán. Y a Bestia. Tenemos a Bestia y también tenemos a Nocturno, a Nightcrawler. Los 3 son azules. Eso sería una característica nomotética, la comparten. La característica ideográfica, sus poderes. Uno simplemente tiene fuerza y agilidad, la otra cambia de apariencia. Teletransporta el otro. Transporta. A ver. Hasta Amo aquí. este profe. Hasta aquí. Alguien que me dé un ejemplo con un personaje que conozcan. Un ejemplo que comparta con otros personajes la parte nomotética y la parte ideográfica. A ver. Básicamente lo que acabo de hacer, pero a ver. Yo, profe. Haz. Yo. A ver. Técnicamente tenemos a Spider-Man. Físicamente no cambió mucho, pero adquirió super fuerza y la habilidad de trepar muros. Y Spider-Woman, que aparentemente tiene los mismos poderes, pero la diferencia es que... ¿Hola? ¿Sí? ¿A diferencia de qué? De Peter Parker, o sea, de Hombre Araña. Ella puede volar. Okay. Y tiene más poderes, como... Ay, no me acuerdo cuál era la palabra. Creo que es radioactivo. Tiene más poderes, se lanza rayas y el Hombre Araña no. No, ese es Miles Morales. No, hay más Spider-Man. Bueno. Aunque también Miles Morales, Miles Morales tiene el piquete venenoso, se hace invisible. Es básicamente Spider-Man, pero con esteroides. Ok. Ahora. ¿Alguien más? A ver. A ver, vamos a hacer esto. Ahorita voy a cerrar brevemente la sesión porque está a punto de terminar el tiempo. Vuelven a entrar en el mismo enlace para continuar ahorita con la clase, ¿va? Ok. Para que no nos saque tan feo. Ok. Muy bien. A ver, denme un segundo porque acá está. Entramos enseguida, ¿eh?